A ver, un 4 de abril, es decir, hace un par de días nomás, pero de 2007, en Neuquén, nos arrebataban al compañero Carlos Fuentealba. Los años pasan, la herida continúa abierta. Carlos era docente, luchador, padre de familia, militante, soñador. Los verdugos de uniforme dispararon contra una historia, la nuestra, con la impunidad del poder político, con las fuerzas represivas como el brazo armado para silenciar causas, y con la lucha docente que no se doblega y que sigue atravesando a todo el territorio nacional, hoy más que nunca. Por eso, por el recuerdo vivo de Fuentealba, por la estela de afecto que dejó su nombre entre quienes lo conocieron, por los motivos de su pelea cotidiana, todos muy vigentes hasta hoy, elegimos recordarlo. Hace un par de días se cumplía un aniversario del asesinato de Fuentealba. Quería recordarlo porque Gabriel Brenner me dijo que quería enfocar el tema del derecho a la educación. Y yo ahí tengo una especie de mezcla. Seguramente él me va a aclarar el tema. Porque hay un derecho que es el jurisprudencial, digamos, el que figura en la Constitución, etcétera. Pero después hay un derecho que es, me da la impresión que natural, que no figura en ningún códice, en ningún libro, en ninguna ley, ningún artículo. Es un derecho natural. Te lo dice un tipo que tuvo el privilegio de tener una familia donde se reforzaba todo el tiempo la regular educación que recibíamos en la escuela. Había una cuestión en casa de alimentar esto de cuestionar cosas, de no comprar el paquete cerrado, de ir un poco más allá, de ver y de poder elegir, es decir, albedrío, lo que yo creo que es el albedrío. Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? Atento y escuchando con un poco de dolor, porque también contarte, Quique, Sí. que me une una relación muy, muy estrecha con ATEN, que es el sindicato docente de Neuquén. Me Sí. une una relación de muchos años con ellos y también con tantísimos y tantísimas docentes, una relación con la propia Sandra Rodríguez, ¿no? La compañera de Carlos Fuentealba, y con cada uno de los compañeros que no voy a nombrar porque son un montón de ATEN. Sí. Y cuando hablabas, la verdad es que reconozco, me siento parte de tus palabras y la verdad que cuando te comenté que la idea era poder ir por el lado de los derechos y que conversemos sobre eso, Sí. empezar recordando a alguien que entregó su vida allí Mm. en una ruta, reclamando a viva voz en el medio de la Patagonia desierta Mm. por el derecho de un montón de docentes. Sí. Somos, Quique, está bueno a veces hacer números en el país porque uno, viste, se pierde, pero Mm. somos más de 1.200.000 los docentes de este enorme y hermoso país, por más Mm. que en algunos momentos, como el que estamos atravesando, estén bastardeadas algunas cuestiones que considerábamos básicas, Sí. obvias, necesarias. Bueno, hay más adjetivos, pero primero agradecerte por cómo elegiste y por dónde y Mm. por quién Mhm. y en qué recuerdo empezar a hablar de los derechos, porque, mira, te escuchaba y voy a sentirme solidario con algo que dijiste. Vos recién dijiste, bueno, yo tuve el privilegio, hablabas de tu historia, y te Sí. voy a repetir algo que me pasó a mí la semana pasada, que tuve que hacer una columna sobre... eh, eh, se llama Pedagogía en Nombre Propio. Yo cada tanto en una radio hago una columna en donde recuerdo a un personaje de la Mm. pedagogía argentina, latinoamericana, que nos Sí. dejó un legado. Mm. Mm. Carlos Fuentealba es uno de ellos. Mhm. Y en un momento dije, cuando hablaba, yo tuve el lujo, o dije el privilegio, de Sí. tenerla a Norma Paviglianiti, que es esta persona docente que tuve yo, que yo recordaba, una docente genial. Y dice, tuve el lujo y el privilegio de tenerla porque en el retorno de la dictadura volvieron docentes como ella, como Adriana Poirós, como Silvia Braslaski, como Mm. Arturo Diegues, una serie de docentes enormes. Y enseguida
con esto quería empezar, Quique. Dije, mirá cómo te traiciona el lenguaje. Vos que sos un artista, un malabarista del lenguaje y de la voz. Mm, Mirá cómo me traiciona el lenguaje porque dije, no fue un privilegio, no fue un lujo tener la norma. Me traiciona el lenguaje, ¿por qué? Y empiezo hablando del derecho. Porque en realidad Norma fue consecuencia, o sea, el hecho de que Norma, como muchos otros, porque yo hablaba de ella, mm, volviera y tomara la docencia en la UBA, sí, no fue un privilegio, un lujo que yo me di, que el lenguaje, reitero, te traiciona, sino que fue resultado de la lucha de un montón de gente que dejó la claro. vida, de tantos anónimos que dejaron la vida Ujú, para volver a tener la democracia, para que lo que ellos soñaron, y podría hablar de una generación entera, nuestros desaparecidos, desaparecidas que nos han arrancado, podría hablar de tantos docentes y gente de a pie, gente que vos conocés, Quique, de sobra por todos lados, si empezás a nombrar, que dejó parte de su vida, a veces no sí, toda la vida, pero sí. parte de su vida Mm, en esto de hacer mucho por los demás. Vos mm, decías al principio, bueno, uno sigue comiendo y se da ciertos gustitos y baja la calidad de vida, pero otros, más del 50%, están del otro lado de la raya, sí. no pueden sostenerse, y esta es la imagen, sostenerse Mm, dignamente. Entonces digo, ¿por qué te digo esto, Quique? Porque yo creo que el derecho y quienes hoy gozan de cierta oficialidad lo están haciendo alarde y están mostrando esto. El derecho, mm, si lo vemos como un asunto meramente abstracto o individual, estamos fritos. ¿Y a sí. qué me refiero? A ver. Mira, Mm, ¿a qué me refiero? Un poco tiene que ver con lo que te decía de la tradición del lenguaje y confundir. Voy a ser más concreto todavía, ya que vos hablaste. Yo entré a la secundaria aquí que en el 82, sí, Malvinas de fondo, a propósito de que estamos en estos días malvineros. sí. Cuando yo entré al secundario, Quique, el 65%, datos no relato, datos, el 65% de los pibes y las pibas de mi edad Mm, no iban a la escuela. O sea, yo tenía, para empezar a usar bien las palabras, el privilegio de estar claro. en la secundaria. Ok. Para un tipo de clase media, porteño era algo normal, era parte Mm, de la vida cotidiana, sí, pero el 65% del piberío de mi edad no estaba en la escuela. eso es. Foto, Mm, Bloom, siglo XXI, sí, abril sí. 2024. Mm, Entre el 94 y el 97% de los pibes en edad de ir a la secundaria están en la escuela. Dos fotos. ah, Por supuesto, aquí que en el medio, y lo hemos conversado con vos, mm, que no aprenden bien, por supuesto, que tienen que aprender mucho mejor, ni hablar, que los que empiezan la secundaria la tienen que terminar, y el derecho es ese, lo mismo. Pero esas dos fotos nos muestran que, a pesar de lo bastardeada que está esta democracia y lo que la quieren bastardear incluso desde la oficialidad misma, ujú, esta democracia hizo que duplicáramos la cantidad de años obligatorios de educación. ¿Qué mm, quiere decir eso? mm, Que cuando empezamos, ¿te acordás, Alfonsín? En ese momento que volvíamos a oler democracia, sí. digamos, había 7 años de escuela obligatoria. Y que en este país y en esta democracia hoy tenemos el doble. Mm, Reitero, sí. a mí las estadísticas nunca me responden nada. Y lo quiero decir claramente, y ni que me vaya bien o mal, no me gustan tampoco cuando se hacen los rankings, reitero, ni que me vaya bien, ni que sea primero o último, no me gustan. Y las estadísticas explican una partecita. Lo Mm, que sí me parece importante decir es que si el derecho de Brian a estar en la secundaria, sí. Brian especialmente y su familia lo ve como un asunto totalmente individual, que Mm, tiene que ver con ciertas cuestiones fortuitas donde Brian va a la secundaria, estamos listos porque ahí se filtra todo ese fraserío que hoy garpa mucho, sí. ¿no? Como Brian va a la escuela con la tuya. Y con la tuya no termina la escuela. Sí, Y sí. con la tuya Muy usa bien. una computadora que además de estudiar huevea. Entonces digo, stop. Brian va a la escuela, o el hermano de Brian entró a la universidad en la que yo trabajo, Mm, porque un montón de Gabrieles Brenner que fueron a la UBA mm, no saben que el papá y el abuelo de Brian, laburadores, con changas, a veces con más regularidad y a veces en, digamos, en condiciones precarias, mm, con todo ese laburo, no solo la vieron siempre por TV o de afuera de la universidad, sino que con su trabajo le pagaron a un montón de Gabrieles Brenner, mm, clase media, claritos, ojos claro. claros, Sí, la Universidad de Buenos Aires. claro. Entonces, Mm, Gabriel Brenner tiene la oportunidad de decir hoy, a viva voz,
ni más ni menos que con Quique Pessoa, que no naturaliza sus privilegios, que sabe que él tuvo la posibilidad de ir a la universidad porque nació en un hogar de clase media, porteña, etcétera, pero que los abuelos de Brian, las abuelas de Brian, los papás y mamás de Brian, con su laburo histórico anónimo, le garparon peso a peso la uva que él hizo. Mm. Entonces, ahí se empieza a aclarar la cosa. ¿Por qué? ¿Y qué quiero decir? El derecho está bueno verlo en el caso de Brian, pero también no deshistorizarlo, no despojarlo de las condiciones que le hicieron posible, Claro. porque que Brian Mm. esté en la secundaria y el hermano en la universidad Mm. tiene que ver con que hubo condiciones, cosas, ríos que pasaron por debajo que hicieron posible eso. Entonces, reitero, me parece importante entender que el derecho es una construcción social y hay que poder defenderlo. Y acá irrumpo con una novedad y un tema que trata de manera, yo diría, quirúrgica, Mm. otro gran columnista que vos tenés, el destacado y querido amigo Daniel Feierstein. Sí. Porque lo Mm. escuché decir a Daniel, que no dice ni una pavada, dice cosas para pensar, que pareciese en esta época, Quique, Mm. que quienes defienden o defendemos los derechos somos conservadores, y en todo caso la derecha Mm. pareciera ser la que en esta época resulta revolucionaria y transgresora reclamando ciertas cuestiones. Sí. Entonces yo digo, qué interesante conjetura, pero yo lo que digo es, me parece que no hay que dejar de defender los derechos porque que un pibe no pueda ir a la secundaria, y esto está volviendo a pasar por simple hecho de la condición material, porque si un pibe va a la escuela, pero su viejo tenía ciertas changas y su mamá laburaba a la vuelta y ambos dejaron de laburar, y el pibe tiene que poder, digamos, de alguna manera dar una mano para poder lograr tener al menos una comida en el día, porque Seguro. ya no pueden sostener ni eso. Mm. Entonces, eh, lo que quiero decir con claridad es que hay que poder entender que hay que defender los derechos, pero que una posición transformadora reclama poder lograr nuevos derechos. ¿Por qué? Porque si lo ves en forma individual, y esto es lo que ha logrado buena parte de, no solamente en este país, buena parte de las nuevas derechas, es entender que si el derecho uno lo entiende en forma individual, se naturaliza de tal modo que nos sucede como cuando hablamos o como cuando caminamos. Cuando Mm. hablamos no pensamos en la lógica gramatical que sostiene nuestro lenguaje. Sí. No, Mm. hablamos Mm. como una cuestión mecánica Sí. y allí está su propia fortaleza como su límite. Lo mismo respecto al derecho individual. Si Brian no conoce por qué él está yendo hoy a la escuela secundaria, y ni hablar el hermano de Brian a la universidad, cosa que no hizo nadie de su familia, digamos, Antes, sí. antes, Mm. me parece que lo que nos tiene que permitir entender es que eh, cuando se naturaliza algo de tan habitual que se transforma, se lo deja de interrogar, lo cual Claro. dejamos de entender por qué estamos acá. Sí. Eh, los neos discursos intentan también hacerle mala prensa a esto de historizar, para qué ir para atrás y hay que mirar para adelante. Mm. Entonces en eso meten adentro también el tema de desmemoriarnos, porque no sirve mirar para atrás y también son modos correctos políticamente de ser impunes. Sí. Entonces en ese sentido me parece que está bueno entender que el derecho es una construcción social que nos antecede y que, y ahí voy a decir algo también, dejo a Feierstein y me agrego yo. Mm. El derecho, Quique, alguna vez te lo dije y lo quiero decir de vuelta frente a tu audiencia porque es mucha y le gusta discutir educación. El derecho es hacer parte de la escuela, no a aprobar. Y con Ajá. esto estoy diciendo Ah. mucho. ¿Por Mm. qué? Porque creo que lo que le ha faltado y nos ha faltado con claridad es poder conjuntar el derecho con la responsabilidad. Mhm. Hay algunas generaciones, en este último tiempo, especialmente muy jóvenes, que a veces han naturalizado el derecho como un bien, de alguna manera, que ya estaba Sí, y que por lo tanto del inmanente. cual uno puede gozar. Exactamente. Claro, Entonces, claro. el derecho es a estar en la escuela, a Mm. ingresar, que es lo que no tuvieron ese 65% de pibes cuando yo en el 82 entré. Ahora, el derecho no es aprobar, el derecho te pone en una situación en donde vos tenés que asumir la responsabilidad de hacer una serie de ejercicios ciertamente incómodos para aprender. Y Claro. la relación con el saber, además de ser inquieta, es incómoda. A veces no está bueno sentarse y leer 3, 4 horas, subrayar, comprender lo Mm. accesorio respecto de lo importante, esto que aprendemos en la primaria y después de otro modo en la secundaria y ni hablar en la universidad. Entonces, me parece importante esto dejarlo claro, porque si no,
todo pasa, ¿no? Como decía un juez del fútbol argentino, siga la Molina, no cobraba nada. No, un Claro, momento, hay claro, que sí. cobrar. O sea, Mm, entonces me parecía importante también distinguir que, reitero, el derecho es hacer parte de la escuela. Eh, Otro momento distinto, superador, es aprobar. Y aprobar no tiene que ver con el derecho a estar en la escuela, tiene que ver con el esfuerzo, también y sí, especialmente individual, sí. que hace una persona para poder, y lo digo de este modo, el esfuerzo que hace Brian para subirse a ciertos mundos, que a veces la escuela o un profe Mm, o una poesía mm, le permiten subirse a ciertos mundos a los que no puede acceder por cuenta propia o de su familia. eso. Y eso es para mí lo más emancipador que tiene la educación como un motivo que modifica la relación entre las Muy personas. Por eso bien. me parecía importante Ujú. distinguir aquello del derecho como algo naturalizado, que viene dado, y el derecho como una conquista social Ahí en está, donde a mí, ahí está. con 14 pirulo o Ujú. con 22, Sí. me precede una historia de tanto genterío Ujú. luchando para que las cosas sean un poco mejor. Gracias, Gabriel. Te mando abrazo grande. Siempre es interesante escucharte y sumar algunas cuestiones. Beso grande. Abrazo enorme para vos. Nos vemos. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste a Gabriel? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.